escuchando fuerte y claro en una tarde de oleaje. Hemos tenido, bueno, el día de hoy vamos a hacer nuestro espacio acostumbrado oleaje en los mercados y lo estamos haciendo pues en la tarde, el día de hoy. Usualmente lo hacemos en la mañana, pero no está mal variar y además porque tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Vamos a conversar, creo que esta conversación va a estar muy interesante. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera y bienvenidos a este espacio, a una nueva edición de nuestro espacio Oleaje, las personas que se están conectando. Veo aquí pues muchos amigos que se están empezando a conectar, parte de la comunidad de SAFE, personas que nos están y parte de la comunidad también de nuestro invitado el día de hoy. Es un space que creo va a ser eh, digamos, peculiar, muy interesante. Ya les voy a hablar con más detalle acerca de nuestro invitado, que ya lo veo conectado, ya le voy a habilitar su micrófono. Eh, y mientras tanto, pues les doy la bienvenida a todos los que se están conectando, aquí a Luis Alfredo, a Ronald, los amigos, a José, al amigo Tenkan Trading, también de allá de Argentina. Tenkan, siempre con el tema del Tenkan Mercado. Un día seguramente haremos un oleaje con él también de invitado. Y como siempre hacemos, inicialmente, bueno, vamos a hacer un resumen de lo que va de mercado, un poquito cómo están las condiciones del mercado y por supuesto, luego le vamos a dar la palabra a nuestro invitado y lo voy a introducir y les voy a explicar un poco de qué va nuestra entrevista, nuestra conversación del día de hoy. Empecemos por los mercados, ¿no? Hemos tenido una sesión, pues, de oleaje, literalmente. Arrancamos con muy buen tono en los mercados globales. Futuros del S&P muy positivos. Hicimos, pues, niveles que para muchos lo veían un tanto difícil lograr después de toda esta masacre que vimos en el mes de junio. El SP500, nuestro índice de referencia, pues logró máximos, digamos, en la sesión en los 4.258 puntos por allí. Y luego tuvimos una sesión correctiva hacia el final de la tarde, media sesión, algo perfectamente natural. Recordemos que venimos de un muy buen dato de inflación, mejor de lo esperado, tanto la inflación, el CPI, como el precio al productor que conocimos el día, que también conocimos en este caso el día de hoy. Y los datos han sido buenos, el mercado ha tenido gasolina para el rally y creo que el buen tono se mantiene. Estamos en un entorno, pues, digamos que positivo, mucho más positivo de los meses anteriores. Y les hago algunos resúmenes importantes de lo que va en la semana, ¿no? Creo que un dato relevante es el comeback o el regreso de la energía, en términos por lo menos en el grupo accionario, que estuvo bastante golpeada en las últimas semanas. Esta semana, lo que va de semana, hemos visto en el grupo de sectores, digamos, del mercado americano, el sector que está punteando la semana en términos de retornos está siendo el sector energía, con un incremento del 7.5%, seguido de materiales básicos, el sector financiero con un 3.21%, el sector industrial, tecnología está algo flat, recordemos que rebotó bastante bien en el mes de julio, y nuestras carteras, por ejemplo, que tenemos en el programa Inversionista Pro, Year to Date, de todo lo que va del 2022, una cartera que usamos como referencia al SP500. Esa cartera, digamos que está en este momento a menos 5.44%, es decir, sin haber hecho ningún tipo de gestión activa. El SP500, la referencia, está hoy en el año en menos 12.29%, el Nasdaq menos 19.28%, y nuestra cartera del sector energía que hicimos en nuestro programa de trading e inversión en el sector energía desde octubre del año pasado está 34% arriba este año. Luego les comentaremos en nuestro newsletter que tenemos nuevo aquí en Safe,
que se pueden suscribir, los invitamos, está en nuestro pin allí fijado para que puedan tener un poquito más de detalle de qué tienen estas carteras, un poco la evolución y todo este tema que les puede ser interesante desde la perspectiva del inversor, ¿no? Del inversionista, un poco lo que hacemos acá en la casa, acá en Safe. Bueno, los mercados, como les dije, buen tono, a pesar de que tuvimos una corrección en la tarde. Sin embargo, pues creemos que nada grave, algo técnico. Y yo la verdad es que nuevamente, como siempre lo digo, cuando tenemos invitados, pues me callo la boca y le doy paso a la conversación que podemos tener con nuestro invitado. Hoy nos acompaña Picasso Bursátil. Picasso Bursátil es una de esas cuentas, y yo un poco para presentarlo, lo vengo siguiendo desde hace bastante tiempo ya en Twitter y creo que son esas joyas que uno se consigue en las redes sociales. En las redes sociales no todo es tóxico, no todo es ruido, no todo es información, tú sabes, troleo. Yo creo que esta es una de las cuentas refrescantes, además al mismo tiempo muy educativa, y la vengo siguiendo desde mi cuenta personal, desde la cuenta de A Cárdenas FX desde hace bastante tiempo. Y la verdad es que admiro muchísimo el trabajo que viene haciendo nuestro invitado el día de hoy. De hecho, les compartimos en nuestro timeline un tweet donde él tiene en su perfil. Si no han ido a su perfil, por favor, entren al perfil de Picasso Bursátil y vean su tweet fijado para que vean un poco el trabajo que viene haciendo Picasso Bursátil. Y decidimos invitarlo y muy gentilmente pues aceptó nuestra invitación, nuestro amigo también de la comunidad FinTwit, yo diría de Argentina. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta conversación que va un poco de lo que nos gusta y de lo que me gusta a mí particularmente, que va de análisis técnico de mercados, de mucho chartismo, de mucho ver gráficos. Y les confieso que cuando estaba configurando el espacio de hoy, ustedes saben que el Twitter siempre pregunta, bueno, ¿cuáles son los tópicos en los que estaría reseñado el espacio, ¿no? Y uno siempre coloca finanzas, inversiones, tecnologías, y el espacio va de allí. Y este es el primer espacio en donde además señalamos arte dentro del tópico. Entonces, porque vamos a hablar hoy de una combinación que me parece extraordinaria, que tendría que ver el arte con el tema del análisis técnico. Y bueno, de ahí va un poco la conversación con nuestro amigo Picasso Bursátil, que de entrada ya le habilité el micrófono. Y bienvenido, nuestro amigo. Y adelante, tienes la palabra un poco para que te presentes, los que no te conocen, Picasso, y bueno, un gusto que nos estés acompañando en el espacio el día de hoy. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Gran introducción te mandaste. La verdad que nada, más que agradecido por tus palabras. La verdad que uno valora mucho cuando alguien dice semejantes palabras que comentabas, por lo menos para conmigo. La verdad que sí, Picasso Bursátil empezó en el 2018 y la verdad que es todo un desafío siempre tratar de mantener como la cordialidad, la educación, el arte, el análisis técnico, siempre tratar, viste, de estar en un lugar donde en vez, justo esto que decías, ¿no? En vez de generar ruido, todo lo contrario, ¿no? Poder, de alguna manera, poder devolverle un poco a Twitter y mantener esta charla de finanzas y siempre vinculado al análisis técnico, que es un poco donde yo me manejo, básicamente, ¿no? Nada, agradecido por este espacio. Hablemos de lo que quieras, obviamente, pero siempre, sí, el análisis técnico es casi el eje fundamental de Picasso Bursátil. Y bueno, quizás para los que no me conocen, yo vengo del mundo del diseño, de la publicidad y de la creatividad. O sea que imagínate que hace casi entre 15 y 20 años que me dedico de alguna manera a eso. Entonces es como que de alguna manera mi pasión por los mercados y mi pasión por el diseño y la creatividad se unió en Picasso Bursátil, ¿no? Y tanto eso que un día surgió la idea de empezar en Twitter y hoy no es solo Twitter, es Twitter, Instagram, YouTube, ¿no? Donde cada una de las redes tiene su particularidad y al mismo tiempo a uno le permite conocer a un montón de gente en la cual uno puede, obviamente siempre esta idea, ¿no?
evitar el ruido, ir con esas personas que uno tiene valor y que siente que tienen, que dan valor, y en esos debates uno también se enriquece, ¿no? No es uno solo en las redes. Y eso también me parece interesante, que uno no es uno solo, y ahí es donde uno empieza a encontrar cuentas interesantes, obviamente como la tuya, Alberto, que hemos hablado en algunas situaciones. Pero bueno, acá veo conectado al Surfer, a Tenkan. Bueno, me parece que las idas y vueltas también son interesantes para la toma de decisiones, ¿no? Allá en el 2018, cuando empezó este desafío, simplemente hice algunos gráficos y sin embargo con el pasar del tiempo, ya estando en 2022, pasó tanto tiempo y seguir estando generando contenido de valor de todo tipo, ¿no? Digo, hoy en día los domingos analizo un poco los mercados, un poco para entender dónde estamos situados en los gráficos, ¿no? Recién hablabas del análisis técnico y justamente a mí lo que más, o sea, saliendo un poco del arte, ¿no? Yendo más específicamente a los mercados, si hay algo que siempre pregono es poder entender dónde estamos situados en el mercado para la toma de decisiones. Después, cada uno obviamente toma sus propias decisiones, pero el análisis técnico de alguna manera nos permite eso, ¿no? Nos permite poder entender, bueno, dónde estamos hoy en el mercado, ¿no? Y para mí eso es una gran herramienta. Obviamente que después uno puede vincularlo con otro tipo de herramientas como el análisis fundamental, el análisis relacional o de datos, etcétera, etcétera. Pero me parece, por lo menos yo que soy más del campo visual, ¿no? Que por lo menos eso fue lo que a mí me hizo meterme al mundo de las finanzas. Digo, entré por la parte visual y por los gráficos y es el lugar del que me enamoré y el lugar donde yo me siento más en mi salsa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vos decime, porque yo Buenísimo. si no, agarro y le doy play, pero vos No, hagamos un ping-pong perfecto. si querés. Me, me adelantaste. Bueno, la primera pregunta que te tenía No, era pero preguntame justamente y amplío. la primera. Yo creo que me la respondiste, pero era, ¿qué es el análisis técnico para Picasso bursátil? Es decir, ¿cuál es tu interpretación de, digamos, el valor que tiene la herramienta como análisis técnico? Hablemos ya de entrada y creo que adelantaste algunas cosas, ¿no? Pero pudiéramos profundizar un poquito más. Exacto. Bueno, para mí el análisis técnico obviamente es esto que te comentaba en primera instancia, ahí no estoy ampliando, pero bueno, ahora si querés ampliamos un poquito más. Pero el análisis técnico justamente lo que nos da son ciertas herramientas para poder ubicarnos en el gráfico, ¿no? Algo que ciertos debates que generalmente se generan en redes sociales, sobre todo, es un poco de que se piensa a veces que el análisis técnico predice el futuro, ¿no? Entonces, eso quizás es una de las primeras cosas que a mí siempre como que me gusta como dejar en claro que yo no estoy de acuerdo para nada con esa premisa. Obviamente, Excelente. para mí lo que te permite el análisis técnico es obviamente realizar un análisis con ciertas herramientas que te brinda y poder entender dónde uno está situado de alguna manera y poder entender algunos escenarios probables que pueden llegar a suceder de acuerdo a historias pasadas. Entonces, de esa manera uno puede después, justamente, como el mercado mismo, permite operar al alza o a la baja de acuerdo a determinadas decisiones que cada uno pueda tener. Entonces, partir de esa base me parece como interesante. Después, por otro lado, Totalmente. no, bueno, veo que estás de acuerdo conmigo, por eso seguramente estamos hoy aquí hablando, ¿no? De alguna Sí, manera. fíjate que nosotros en Safe decimos, lo decimos muchísimo, y bueno, como sabes, el análisis técnico es una de las herramientas que yo más utilizo y me gusta mucho, pero también comparto esa opinión que acabas de mencionar. Nosotros decimos mucho que no se trata de una herramienta para predicción, sino es una muy buena herramienta de medición. Ah, Entonces, muy bueno. ese es un poco el concepto. Y lo que no se mide, no lo conoces, ¿no? Un poco. Totalmente. Incluso me pasa mucho, bueno, también estoy medio en el campo de la educación, siempre cuento un poco lo mismo, pero yo fui docente durante 6 años en la facultad, acá en la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina. Por determinados motivos dejé de dar clase, uno de ellos obviamente es porque acá en Argentina no se le paga a los docentes, yo tenía grupo a cargo y no cobraba ni un peso, bueno, entre un montón de otro tipo de cosas, dejé de dar clase y sin embargo la docencia es algo que a mí me apasiona muchísimo y gracias a esto pude otra vez volver un poco más a ese plano de la docencia
y hay algo como bastante interesante de aquellos que primero empiezan, ven números aislados de alguna manera, por lo menos es lo que yo percibo, ¿no? Por ejemplo, pueden ver en un noticiero o ven mismo en las redes sociales, uy, subió un 30% tal activo, por ejemplo, y ahora, una suba de un 30% está bien, es un rendimiento, pero ¿bajo qué condiciones? Y cuando hablo de qué condiciones, es como diciendo, bueno, vamos al gráfico a ver en qué condiciones se da. Digo, porque una suba de un 30%, digo, vamos a dar un 10 para no hablar de casos tan aislados, pero un 10% en un día, ¿en qué zona del gráfico se da? Se da en una zona de breakout. Breakout sería, quizás para los que no saben, es cuando quiebra una zona de resistencia hacia un máximo histórico o un máximo medio, un máximo intermedio. Genera un nuevo máximo, de alguna manera, de la tendencia. O se está dando en una instancia de rebote. Entonces, estamos hablando de un mismo número, un 10% al alza, que sin embargo se da en dos contextos totalmente diferentes y que desde el análisis técnico permite una interpretación diferente. No es lo mismo un rebote que un quiebre de una resistencia. Por decir algo, ¿no? Digo por dar un caso en particular, digo, entonces generalmente quizás uno cuando apenas empieza se deja llevar por esos números aislados, cuando en verdad los gráficos nos permiten justamente lo que decía antes, ¿no? Esta idea de poder ubicarnos y poder entender quizás qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sin ir más lejos, cuando me preguntabas sobre análisis técnico, me parece que el análisis de tendencias es, por lo menos para mí, una de las herramientas, por lo menos para mí, más importantes en el mundo de las inversiones o especulación o como cada uno sea según su perfil de inversor, ¿no? Pero bueno, obviamente que, como decía antes, yo me siento cómodo con el análisis técnico, pero también hay otras personas donde se llevan mejor más con los números, análisis de balances, entonces quizás uno puede hacer ciertas interpretaciones desde otros campos. Y si hay algo que yo siempre pregono también es que cada uno analice desde el lugar donde más cómodo se sienta. Me parece que no hay una única manera de invertir, no hay una única manera de analizar, y me parece que eso es como también lo más jugoso que tienen los mercados. Al fin y al cabo, todo se convierte en oferta y demanda, y bueno, y ahí es donde estamos todos nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Y has dicho algo muy interesante y es que eh, eh, visualizaba un poco tu trabajo también y el gráfico, yo siempre digo que el gráfico, digamos, con el ejemplo que estabas mencionando del 10%, donde ver un número aislado, digamos que no ves la foto y ver el gráfico y ver la evolución, entonces empiezas a entender la historia. Y en realidad el análisis técnico es como entender la película completa de la historia, ¿no? Y mientras uno más se extiende, pues uno puede entender mayor, digamos, la evolución. Entonces, tú lo has llevado a otro nivel porque además de ver el gráfico, eh, digamos que lo intervienes con tu trabajo y en esa intervención marcas elementos importantes de esa historia, y al menos desde tu perspectiva, ¿no? Veía en los ejemplos, por ejemplo, en el que tienes en tu página web, cuando hubo este desastre del precio del petróleo y estaba una caída abrupta y se veía un barril y lo titulabas derrame y parecía literalmente un derrame petrolero. Entonces tenías un barril encima del chart del WTI y luego el desastre hasta el nivel cero. Este, poco, ¿en qué te inspiras? Te preguntaría, para plasmar en el propio gráfico, porque ya entender el gráfico, pues cada uno de nosotros se hace su propia historia, ¿no? En la cabeza, pero al final esa historia tú las llevas, digamos, plasmas ideas, traes otro tipo de ideas, otro tipo de conceptos al propio gráfico, que además son muy útiles eventualmente porque juegas con la, con la herramienta de las metáforas. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas, digamos, ideas para, por ejemplo, poner una M de McDonald's o poner, por ejemplo, unas montañas eventualmente? A ver, háblanos un poquito de ese proceso. Bueno, es bastante interesante. En primera instancia, obviamente que para mí es un divertimento, ¿no? O sea, para mí es como es un juego, ¿no? Nada, a ver, obviamente viniendo el campo del diseño en sí tiene como un montón de aristas. Hay aristas que son más operativas,
como es más los trabajos en imprenta, hay trabajos, hay algo que son cuestiones que son más estilísticas. Durante toda mi carrera siempre estuve más como en el campo de la creatividad, entonces siempre estuve como más en el marco de las ideas. Entonces, eh, nada, obviamente que trabajando en el campo de las ideas, a uno se le van surgiendo ideas, obviamente. Digo, para decirlo de alguna manera, a mí un poco lo que me pasa es que yo pienso en imágenes, entonces me es muy difícil, bueno, sin ir más lejos, los números me cuestan muchísimo y cuando entré al mundo de las inversiones fue algo donde tuve que enfatizar muchísimo porque había que hacerlo, lo mismo los Excel, ¿no? Yo vengo más del campo visual y del campo de las ideas, entonces casi que de alguna manera hay un montón de recursos que tienen, por lo menos los que trabajamos en el campo de las ideas, que no solo, por ejemplo, la metáfora no es solo una, también existe, no sé, existe la analogía, existe el cruce de referentes, existen como varios recursos que existen dentro de las representaciones, que como yo trabajo con eso, obviamente que cuando vengo al mundo de las finanzas no puedo dejarlo aparte, ¿no? Entonces como va más allá de mí, bueno, entonces me divierto de esta manera. O sea, vos pensás que no juego a nada, soy un tipo como muy de computadora. Vos pensás que empiezo el día y estoy en la computadora y termino el día y sigo en la computadora, más allá de salir, obviamente, hacer ejercicio, qué sé yo. Trabajo en la computadora, estoy en la computadora todo el tiempo, lo cual también me permite estar analizando todo el tiempo el mercado, pero es parte de mi vida, ¿no? O sea, es a lo que me dedico. Y bueno, cuando empecé con Picasso Bursátil, lo primero que se me ocurrían, obviamente, eran ideas. Mira, me acuerdo cuando yo ya venía invirtiendo de antes y Argentina, por ejemplo, hay unas acciones del Banco Superviel de acá que se destrozaron allá por 2018 y yo me acuerdo que dije, pero esto es una demolición, ¿no? Y justamente hizo una demolición, casi yendo como a la literalidad, intervenía el gráfico de esa manera y después al mismo tiempo te empiezan a ocurrir, bueno, justamente como decías, lo del derrame, hay algunas ideas que son como mucho más claras y otras quizás un poco más rebuscadas, bueno, como siempre, ¿no? Hay ideas que salen mejor que otras, obviamente, pero bueno, todo tiene un poco ese tono, ¿no? Correcto. Quería, hablaste, mencionaste que uno de los elementos más importantes que observas usando el recurso del análisis técnico, que es, digamos, la herramienta base con la que observas el mercado, es precisamente la identificación de las tendencias. Uh -huh. ¿Qué utilizas un poco para la gente que está escuchándonos y que también usa el análisis técnico y que puede darnos ideas? Por ejemplo, herramientas para identificar que estamos frente a una tendencia al alza o que estamos frente a una tendencia a la baja. Veo en tus trabajos que usas, por ejemplo, la media móvil de 200 periodos. ¿Puedes hablarnos acerca de tu set de herramientas un poco técnicas para observar los gráficos? Sí, obviamente que uno utiliza varias cosas. Un poco lo que a mí me pasa es que para comunicar, uno, por lo menos yo trato de ser lo más sintético posible. Entonces, en esa síntesis dejo afuera muchas cosas. Entonces, por ejemplo, los domingos, cuando sale Compresión Semanal, que es el resumen de los mercados financieros más compacto, por lo menos así lo llamé yo, es en 10 minutos resumo todo el mercado. Trato de hacer ese resumen, entonces obviamente que limpio mucho el gráfico. Quizás en la operatoria en sí no está tan limpio el gráfico, pero para poder mostrar una idea, con muy pocas cosas uno puede comunicar mucho. Por eso quizás decías Correcto, mucho lo de la media de 200. Lo que tiene la media de 200 obviamente es que de acuerdo a su lentitud te permite poder identificar, más en un plazo un poco mayor, poder identificar justamente una tendencia. Entonces, la media de 200 se me traslada a varias compresiones. Puedo irme a compresiones más bajas y más altas y sin embargo mantenerla y te permite entender, bueno, para los que ya sabemos, uno tiene quizás una tendencia mayor y después luego de esa tendencia mayor empieza a tener otro tipo de tendencias, con lo cual el manejo de medias para mí es re importante. No tanto los cruces, que quizás hay algunos que sí lo utilizan, en mi perspectiva, en mi análisis, utilizo mucho las medias, quizás algunas un poco más rápidas, otras un poco más lentas, como la de 50, por ejemplo, pero después obviamente que utilizo muchas herramientas del análisis técnico, quizás no tanto algunos patrones,
pero sí utilizo mucho lo que son líneas, soportes, resistencias, volumen, sobre todo el volumen. También tengo un fuerte análisis de ondas de Elliot. El problema que implica las ondas de Elliot es que dificulta mucho tratar de poder explicarlo por Twitter o por una manera más sencilla, porque es en sí una mecánica bastante compleja que al mismo tiempo plantea varios escenarios posibles todo el tiempo, con lo cual trato de no hablar mucho sobre ondas de Elliot justamente por eso, porque puede Claro, inducir un poco a cierta complejidad, ¿no? claro. Sin embargo, por detrás, todo lo que yo analizo tiene un fuerte análisis de ondas de Elliot. Pero después en lo que es análisis técnico, un poco lo que te comentaba, ¿no? Un buen trazado de líneas de tendencia y contratendencias, de soportes y resistencias, un buen análisis del volumen, ¿no? Una cosa que yo siempre digo y que me parece que es interesante es el análisis técnico mal utilizado puede ser una herramienta de doble filo también, ¿no? Correcto. Porque digo, líneas puedo trazar por donde a mí se me cante y a veces quizás no es lo relevante lo que se está analizando. Entonces, un poco por eso a veces mis análisis tienen como cierta simpleza, porque en verdad lo que quiero transmitir es una idea, un concepto. No solo en el arte, en estos cuadros que yo te decía, sino simplemente también cuando estoy analizando comúnmente. Cuando analizo trato de tomar dos o tres elementos que son los que quizás me están indicando algo y eso es lo que quiero transmitir, ¿no? De acuerdo, una especie de minimalismo en el análisis técnico que nosotros además compartimos también. Me parece Exactamente. muy bien. Y hablaste y que por cierto he visto y me parece muy bueno, tienes un canal en YouTube y haces esta edición que se llama Compresión Semanal, que lo haces los domingos, Exacto. eh, y haces un paseo por distintos mercados. Pasas por el mercado americano, te paseas por las criptomonedas, también he visto que te paseas, por supuesto, por tu mercado argentino, y creo que como buen argentino también ves los commodities, ¿no? Las materias primas. Exacto. Entonces digamos, con esos mercados en perspectiva, me atrevería a preguntarte la primera pregunta ya de mercado, usando análisis técnico. ¿Cómo estás viendo este tema del mercado americano ahora? De acuerdo a tu análisis, lo que estás observando, el mercado americano, hablemos de los índices, el S&P, el Nasdaq, que ahora están en un rebote interesante, pero un poco el 2022 ya sabemos que ha sido un año complicado. ¿Cómo lo ves? Bien, antes de todo, exacto, compresión semanal, los invito a todos en YouTube a verlo. Y sí, hago un paso por todos y también trato de buscar algunos ETF o algo de Latam o el de Europa o el de España. Siempre trato de poner algunas perlitas del mundo como para poder eh, complementar un poco, ¿no? A mí a veces me da la sensación de que hacer ese pequeño repaso por todos los mercados te da como un poco cuál es el termómetro del mercado, ¿no? Y eso Correcto, por lo menos a mí me ayuda muchísimo. No porque yo crea que todo está correlacionado con todo, que de alguna manera sí lo creo, pero no tan así. Lo que sí creo es que hay momentos en los que las cosas se correlacionan y hay momentos en los que no. Entonces buscar eso también es interesante. Obviamente, como bien dijiste, que veo que lo ves, así que te agradezco, o al menos lo has visto, y te agradezco por eso. Siempre empiezo por el mercado americano, que por lo menos yo le doy cierta preponderancia, entonces me gusta empezar por el mercado americano. Bueno, pasando ya así al análisis, lo que sí, para mí lo que estamos viendo por el momento es que se ve un muy buen rebote, que el rebote se puede convertir en otra cosa. Entonces, mi sensación es que justamente un poco lo que estábamos hablando en estos días es como el precio, obviamente tuvimos una gran corrección que llevó un buen tiempo, una corrección bastante fuerte, de un casi 20% en un índice americano, lo cual es medianamente importante, incluso hasta se hablaba que desde 1970 que no se veía un semestre de esta envergadura, con lo cual fue una buena caída que incluso se ve mucho en FinTwit, como vos sabrás, que cada vez empiezan a haber menos participantes, ¿no? Ahora, esta nueva mini tendencia, por decirlo de alguna manera, que en verdad sería casi como, por el momento se puede entablar como un rebote, este gran rebote trajo de nuevo a más participantes y ahí es donde se pone como más interesante el mercado. Yo creo que estamos en un punto de inflexión.
Yo a estas zonas le llamo zonas de conflicto. Tengo un artículo en picassobursátil.com de qué es lo que yo le llamo zonas de conflicto, que está muy vinculada con zonas donde los elementos técnicos se confluyen y tenemos zonas de Fibonacci importante, Fibonacci invertido obviamente. ¿Por qué? Porque tuvimos una gran corrección bastante fuerte y ahora tuvimos un retroceso de un 50% a esa caída. Y en estos puntos son puntos bastante importantes, porque digo, cuando se empieza a ver debilidad por estos puntos, es donde quizás tenemos que tomar mayores precauciones, porque podemos llegar a ver mayores caídas. Un poco lo comentaba ayer en Twitter, estaba hablando con alguien y le comentaba un poco eso. Para mí es una zona de precaución. Lo que tuvo de interesante, obviamente, el mercado americano es que en esta gran caída que tuvimos, los precios llegaron a zonas bastante interesantes. Como bien vos decías antes, ¿no? Hablabas de la media de 200, ¿no? Vimos a varios activos llegar a medias de 200, sacando esos activos americanos que nada, que vienen desplomados un 80%, sacando todo ese tipo de activos y yendo a los activos capaz como los más importantes, vimos retrocesos importantes llegando a zonas interesantes y a partir de ahí se vieron estos buenos rebotes que estamos hablando, ¿no? No sé, por ejemplo, en compresión semanal hablé, por ejemplo, de la acción Globan, que bueno, de alguna manera lo vemos desde el mercado argentino, llegó a la media y de ahí empezó a generar cierta lateralización y esta gran salida que también se ve en los índices. O mismo, por ejemplo, hicimos un análisis un poco más exhaustivo de PayPal, que más allá de esa gran caída que fue abismal, llegó a una zona re importante y justamente ahí empezó a ver el rebote. El rebote es generalizado. Eso también es algo como interesante. Y en algunos casos se ven algunos quiebres al alza, o sea, saliendo del índice, por ejemplo, en el caso cuando vamos a Globant o Mercado Libre, que son como acciones que por lo menos yo sigo bastante, se ven ciertos quiebres al alza que por el momento, obviamente después hay que esperar ciertas confirmaciones, pero quizás podrían ser una pauta alcista. Por lo menos eso es un poco lo que estoy siguiendo. Después hay algunas canalizaciones posibles correctivas de continuación bajista que para mí lo importante en ese caso es seguir más el índice, por ejemplo el Standard Poor's, determinar que esto no sea, por lo menos desde ondas de Elliott podemos estar viendo un conector. Un conector generalmente es, luego de una caída se genera un conector para generar una nueva caída, ¿viste? Entonces los conectores generalmente te generan como un poco de respiro, ¿no? Por lo menos ese es mi análisis, el que vengo siguiendo y el que estoy siguiendo en esta zona como bastante importante. A ver, hoy por ejemplo el Standard Poor's pegó contra el 0,5 de Fibonacci y Correcto. quizás vemos esa leve, a ver, yo me atrevería, porque vos bien lo decías, una leve corrección que al mismo tiempo podría ser tranquilamente una pequeña tranquilidad para continuar al alza. Pero bueno, esta es la zona, por ejemplo, en diario, por ejemplo, por dar un dato, desde el análisis diario está impactando desde abajo, le falta un poco, ¿no? Pero está impactando desde abajo esta media de 200, que antes siempre la tuvo por debajo y ahora la tiene por arriba. Entonces, hay Correcto. varios elementos técnicos en este punto que sería bueno entender a ver qué sucede en este lugar, pues justamente como yo lo denomino es una zona de conflicto, ¿no? Una zona de conflicto. Me llama mucho la atención y me agrada que en el canal, cuando explicas un poco la condición de los distintos tipos de activos, colocas una Uh -huh. carta como de, digamos, de las cartas de juego, pero que le Sí. pones un nombre para definir el momento o el gráfico o la condición. Entonces, la carta que tú lanzarías al mercado ahorita es de conflicto. En este momento. Exactamente, exactamente. Vengo mucho con la carta del conflicto y una carta que también puede indicar en este lugar mucho es la carta de la doble cara. Eh, la verdad, yo por lo menos, como me gusta divertir, soy una persona, por lo menos me considero una persona con mucho sentido del humor. La verdad es que trato de divertirme durante el día. Entonces siempre estoy como buscando eso porque por lo menos para mí la manera de vivir la vida es con humor, ¿viste? Es algo que a mí nada, me siento Me vivo encanta ese enfoque. claro, cuando me río. Entonces, nada, asignarle cartas a los activos me pareció como un hallazgo y que las cartas tengan un sentido, que no sean simplemente una humorada, ¿no? Entonces tenemos distintas cartas que otra vez, volviendo a esta simpleza, me gusta asignar cartas en el sentido de decir, bueno, ¿cómo sintetizo la idea de esto que estoy diciendo? Bueno, vos podés tener la carta del vuelo alto,
la carta del conflicto, la carta de la doble cara, el suspenso, ¿no? En la mira, por ejemplo, a Globant, cuando llegaba a la media de 200, justamente asignábamos la carta de en la mira, y después tenemos la carta del resorte, que es justamente cuando ese rebote sucedió. Entonces, me parece que cada una de las cartas conceptualmente cierra una idea. Entonces, me parece que está bueno que la gente se pueda llevar como por lo menos. Después yo puedo estar errado o no, pero me parece que lo interesante es yo te quiero comunicar algo, te quiero decir algo. Bueno, el resumen es esta carta. Puede ser la carta del suspenso, en la mira, o sea, ahora agregué la carta del respiro, pero son casi 35 cartas. Y cuando hablo con mis seguidores por privado, porque la verdad que me hablan mucho por privado y eso también es muy divertido, le asignan cartas, ¿entendés? Entonces está bueno porque es medio que la gente se interiorizó un poco con los conceptos que tiene cada una de las cartas, que me llevó un tiempo desarrollarlo, pero una vez que se armó me parece que es como bastante claro el mensaje que quiero dar, ¿no? Digo, la ¿Tienes carta de la material, precaución es otra, ¿no? tienes material para hacer un juego de mesa completo de mercados? Y que Sabes que estaría lo genial, tengo, ¿ah? lo tengo desarrollado. Mira, algo quizás que es como algo en contra que tengo yo, es como que empiezo a hacer cosas, ¿viste? Porque se me ocurren y tengo un juego de mesa, pero está medio en pañales, pero lo tengo medio armado. No aparecen estas cartas, pero aparecen otro tipo de cosas y empecé a desarrollar eso. También tengo la enciclopedia de Picasso Bursátil, que la tengo también, es un libro donde hablo sobre los He visto, distintos, sí. bueno, ese tipo de conceptos que trato de explicar Muy bueno. con una burbuja literal o, viste, determinadas cosas desde otro punto de vista, ¿no? Con humor, pero con cierto doble sentido. Y también tengo el libro a medio hacer. Entonces, nada, tengo muchas cosas para hacer, estoy muy entusiasmado con un montón de cosas. Obviamente me escribe mucha gente por privado ofreciéndome cosas. Bueno, como cuando me escribiste vos para hablar de estas cosas que también disfruto mucho. La verdad que a poder hablar de mercado con gente que nos apasiona, con gente tan capacitada como vos, o todos los que están escuchando ahora en este momento que le gustan los mercados, les apasionan los mercados, y un poco como yo siempre digo, Picasso Bursátil también más allá de la educación y el seguimiento y el humor, tiene un poco también esta idea de descontracturar la atención del mercado, que esto siempre lo repito, porque los mercados en sí tienen una dosis de agresión bastante importante, no por la gente, Correcto. porque la verdad que eso ya queda en segundo plano, sino simplemente porque realmente estamos hablando de dinero y podemos hablar de pérdidas de dinero también, más allá de las ganancias, y yo soy una persona que miro al mercado con mucho cuidado siempre, casi hasta con desconfianza, lo cual a mí me ayuda a ser un poco más conservador en algunos casos, teniendo cierto cuidado. Entonces, nada, como tiene un poco esa doble dosis, ¿no? Y vaya que hace falta. Nosotros también siempre decimos que el impacto emocional del mercado es muy duro, puede ser muy duro. Hay un Mm, vínculo emocional muy fuerte, mm, y qué bueno el acercamiento desde el humor, desde un relajamiento con sentido. O sea, no es un mm. tema, digamos, de una guachafita, como decimos en Venezuela, sino Ah, de verlo desde otra óptica, desde una óptica más relajada, y que además, a mí una de las cosas que me gusta de tu trabajo es que te permite desarrollar un poco ese pensamiento lateral, ¿no? Y sistémico, es decir, vincular ideas distintas, y quizás incluso te puede ayudar mucho para la visión, de lo que uno mismo está viendo en el mercado y la historia que se está contando. Veo, totalmente, incluso, sí. sí, adelante, adelante, disculpa que te interrumpí. No, no, que incluso me pasa un poco que cuando me encuentro, o sea, para hacer compresión semanal el domingo a la mañana, empezamos el viernes a la noche, imagínate cuando cierra el mercado, y pensá que empezamos el viernes a tarde-noche y vamos mechando, qué sé yo, hasta que el episodio sale recién el domingo. Y lo que tiene el trabajo de compresión semanal es que no es un simple video, o sea, por detrás primero hay todo un análisis de todos los mercados, que es el análisis que generalmente hacemos semanalmente. Ahora estoy trabajando mucho con Tenkan Trading porque, nada, de alguna manera es un grosso mal y la verdad que es impresionante su análisis, que me ayuda también a mí mucho como en el ida y vuelta para sacar hipótesis de mercado.
y empezamos como el análisis, y no solo pasa por el análisis, pasa por, bueno, ¿y ahora cómo resumo todo esto, ¿no? Y después poder generar un informe y después de generar el informe sí pasar más a la parte más de diseño, ¿no? Y a la parte más de ejecución del video. Pero la parte fuerte que tiene es la parte cuando con el equipo empezamos a debatir un poco sobre cómo está el mercado y analizamos obviamente y por consecuencia lo que tiene eso es que yo utilizo todo eso después para la operatoria. Entonces, de alguna manera, para la operatoria del día a día, semanal, etcétera, utilizo eso. Entonces, al mismo tiempo, mientras estoy analizando, me estoy descontracturando porque estoy pensando qué carta asignarle, ¿me explico? Entonces, un poco eso tiene, a mí por lo menos me ayuda muchísimo de abstraerme un poquito de esa, ¿cómo diría?, dureza del mercado, me voy un poco de eso y me divierto en el análisis. Entonces, eso que genero para compresión semanal y obviamente para Telegram y todo lo que generamos después de análisis en particular, en verdad lo que a mí me permite, obviamente, es poder generarme contenido para mí para después poder operar. Entonces es como un ida y vuelta, de alguna manera. En el caso del mercado americano, tenemos la carta del conflicto. Esto está Sí, exacto. Veo que también sigues sin duda. las criptomonedas, ¿no? Veo que sigues a Uh Bitcoin -huh. y parte de tu análisis lo haces allí. ¿Qué estás viendo en el área cripto? Si quieres mencionar un poquito, ¿estamos en la misma carta, por ejemplo, o es otra cosa? No, yo tengo otras cartas asignadas. Si querés, hay un poco, mi análisis, un poco lo que estaba planteando, la carta que le estoy asignando en este momento al Bitcoin en particular, que quizás es el que más está a la cabeza, sería más la carta del suspenso, ¿no? Es esto de que en cualquier momento puede suceder algo. Por el momento está respetando un canal correctivo chico, en una compresión más chica, y la verdad es que para uno ponerse un poco más bull o alcista o long, esperaría quizás más un quiebre alcista en ese lugar. Ahora, por otro lado, cuando pasas a las criptomonedas tenés dos núcleos bastante interesantes. Por un lado, estás teniendo un núcleo de rebotes bastante importantes, digo, como analizaba Matic, que había hecho un porcentaje bastante importante, y sin embargo, cuando te das vuelta, ves otro tipo de criptomonedas donde el rebote ni siquiera sucedió, como por ejemplo el caso del ticker ADA, ¿no? Ese tipo de dos conjugaciones a mí un poco me desconcierta, porque generalmente, entre paréntesis, vienen con grandes caídas, ¿no? Desde máximos, eso no tenemos dudas, han caído 90, 80%, pero luego en esta lateralización es un poco, estoy tratando de entender si es que las que rebotaron fuerte de alguna manera pudieron estar adelantadas o si quizás esto fue un buen verano para continuar la caída, que me parece que el Bitcoin es un poco el termómetro, también va a ser el termómetro un poco de ese mercado en general, que nos va a dar un poco el indicio de un poco hacia dónde ir. El Ethereum, por otro lado, quebró una resistencia bastante interesante y quebró algunas cosas al alza, lo cual puede ser una pauta. Eso por lo menos es un poco lo que estamos analizando por el momento. Buenísimo. Y bueno, tú formas parte de la comunidad FinTwit de Argentina, de, digamos, los analistas argentinos, que bueno, que por supuesto que es toda Latinoamérica de habla hispana, pero digamos que en Argentina yo sigo a muchos analistas también de Argentina, creo que son muy buenos y tienen algo en común, que es que son seguidores de las materias primas desde Uh -huh. siempre. Y bueno, he tenido mis peleas por Twitter la mayoría de las veces en las materias primas con argentinos, pero siempre, siempre me río porque es parte del tema de, digamos, de la evolución de esta interacción en las redes, que en realidad yo soy más con la idea de pasarla bien y de buscar valor y de ser otro Leo. Quizás antes lo hacía un poquito más, pero ahora no tanto. Y te quería preguntar, ¿cómo ves las materias primas? Porque sé que las sigues. El caso de la energía. Yo no sé si sigues los granos, aunque es un tema relevante para Argentina, pero sé que sigues la energía, sigues el petróleo y sé que los argentinos lo siguen bastante también. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo las materias primas en general? No, sí, obviamente que sigo obviamente siendo
nosotros somos un país casi, te diría, que vivimos del campo, con lo cual de alguna manera miramos las materias primas. Sigo mucho el oro, obviamente, sabemos cómo se comporta el oro, quizás cuando el mercado un poco temblequea un poco, entonces mirar el oro siempre es bueno, que quizás te pueda dar quizás una pauta. El petróleo lo miro mucho también, porque obviamente incide en otras cosas. El problema es que acá nosotros, nuestra petrolera YPF, reacciona con todo el petróleo, YPF no se mueve, ¿no? Pero quizás hay otros activos vinculados al petróleo, como puede ser, por ejemplo, un ticker que opero yo es NBR, que la verdad, o mismo, bueno, Petrobras de alguna manera, entonces uno mira un poco el petróleo. La soja, obviamente, que la seguimos porque Argentina es soja, entonces no puedo mirarlo, ¿no? Entonces, Correcto. nosotros es un país, por lo menos en estos últimos años, estamos viviendo una crisis muy fuerte, muy fuerte. Entonces, de alguna manera, mirar la soja por lo menos nos permite un poco entender, quizás más económicamente. Yo no vengo de la economía, con lo cual leo a gente que está más vinculada a la economía, como Buteler o Marul, que son personas que yo respeto mucho y miro un poco, obviamente, cómo viene como la cosecha y cuánto están liquidando. Entonces, obviamente que cuando uno mira los precios de la soja, con los precios impresionantes en los que estaban, bueno, nada, entonces uno sigue eso para poder entender cómo se puede manejar un poco la crisis argentina. Digo, nosotros un poco lo que tratamos es de ver para dónde puede ir un poco la crisis argentina para poder entender cómo operar los activos argentinos justamente. Quizás mirando un poco más el largo plazo, que es lo interesante que puede llegar a suceder, porque nada, Argentina, como bien saben todos los activos argentinos han caído fuerte, fuerte, fuerte desde el 2018 a la fecha. Tenemos los bancos que están casi en pisos de la tendencia y estamos hablando de caídas del 80-90%, ¿no? Entonces, nada, uno sigue mirando, obviamente, miro la soja, por ejemplo, hizo un doble techo interesante. Desde ondas de Elliot podría haber hecho 5 ondas y estar empezando también una nueva instancia correctiva que igual más o menos de febrero del 2021 sigue. Pero bueno, para mí, incluso divisas también miro, obviamente en Argentina, si no mirás el dólar, es una de las primeras cosas Sí, que tenemos que mirar y a nosotros se correcto. nos vuela, ¿no? Y entonces también es un buen indicador, porque un poco lo que nos pasa acá en Argentina es que nosotros tenemos por un lado acciones en pesos, nuestra moneda, y por otro lado tenés Sí. las acciones en dólares. Entonces, es muy diferente una cosa y otra, ¿no? Si a vos las mirás Así en es. dólares, cayeron 90% y en pesos las tenés haciendo máximos históricos. Pero si no, Tienes una ilusión de riqueza en pesos cuando ves las valoraciones en pesos. Eso pasa claro. también en Venezuela. Ha Ah, pasado cuando ves el índice bursátil Caracas bueno, rompiendo récord los últimos años, claro. nominalmente, pero sabes que cuando ves la devaluación del bolívar entiendes qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, a ver, te estoy hablando a vos, si sabrás vos de lo que estamos hablando, ¿no? Venezuela y Argentina, por eso digo, pero quizás hay muchos no que están Nos escuchando. damos la mano, pero bueno, No, nos entendemos. Sabés que acá en creo que Argentina hay nos un montón entendemos. de venezolanos y la verdad es que, nada, la gente es re buena onda, ¿viste? La verdad es que eso es impresionante. Eh, y la verdad que, nada, el momento de crisis es un bajón, la verdad, es un bajón. Pero bueno, de alguna manera, quizás los que entendemos un poco de ciclos económicos, etcétera, Ajá. podemos empezar a mirar ciertos indicadores o cosas que quizás nos pueden ayudar para un análisis quizás a más largo plazo. No sé, a ver qué tendrás vos para decirme de Venezuela, que también me interesa, ¿eh? Correcto. Bueno, yo te digo en líneas generales, ¿no? Ujú. Yo veo Latinoamérica, bueno, ya sabemos la historia de Latinoamérica, estos loops recurrentes más, digamos, Argentina y Venezuela, pero ahora estamos viendo un momento también político en la región que no, que de transiciones, de cambios que en mi opinión, pues, para mí no son buenos, pero viendo la foto de largo plazo, como lo estamos viendo y desde el punto de vista del ciclo, creo que Latinoamérica es una región extremadamente importante e interesante, dado incluso el contexto global de que estamos en una crisis de energía y de alimentos. Y allí, pues, eventualmente, pues habrá que ver un poco qué es lo que
va a pasar internamente en cada uno de estos países, pero yo lo veo con mucha atención de cara a los próximos 5 o 10 años como una región muy interesante para probablemente invertir, comprar, por supuesto si tenemos estómago y si entendemos el riesgo local, ¿no? Que ya sabemos un poco todas esas variables. Pero todos los países en Latinoamérica, yo los estoy viendo, por supuesto, en una crisis. Creo que el 2023 va a ser un año muy duro, pero también al mismo tiempo, el otro lado de la moneda es que probablemente, y esto es una opinión muy personal, puede ser hacia finales del 2023 pudiera ser digamos, entendiendo este superciclo de commodities, este contexto global, puede dar oportunidades muy interesantes. Por supuesto, evaluando cada una de las particularidades. En el caso de Venezuela, que me preguntaste, mira, Sí. es difícil darte una idea, mucho depende del tema político local. Nosotros estamos, como bien sabes, 20 años bajo digamos, un sistema de gobierno que nos ha llevado a una situación histórica muy difícil, entre ellas, por ejemplo, sanciones, etcétera, etcétera. Ahora mismo se está experimentando, y es un poco lo que se ve en las redes, de una suerte de rebote pequeño en la economía, pero es que venimos desde el sótano 5, 6, 7, o sea, Mm. del subsuelo, que prácticamente desde el petróleo crudo pesado que nosotros extraemos, desde ese nivel venimos, y estamos pues allí un poquito en medio, rebotando, pero con muchas complicaciones, mucha complejidad, un año de incertidumbre también, el 2023, muy dependientes de lo que pasa afuera. Hay variables que han mejorado, como el tema de inflación ligeramente, pero bueno, mejora, estamos hablando igual de inflación de 2 dígitos, pero ya no estamos en un nivel hiperinflacionario. Sin embargo, el tema sigue siendo complicado muy dependiente aún de una variable política que uno no controla y que en realidad sigue pareciendo que está bastante fuerte en el país. O sea, digamos, el régimen que está en Venezuela, pues no se vislumbra ningún tipo de cambio, para serte franco. Sí. Y en medio de eso, pues es entender un poco ese riesgo local y la evolución que puede venir. Pero hacia el largo plazo, yo estoy bastante bullish en Latinoamérica, pero no en el muy corto plazo. En el muy corto plazo creo que tenemos todavía, podemos ir podemos tener más dolor, especialmente en el 2023. Esa es un poco mi opinión. Me gusta de alguna manera como compartir el mismo análisis, ¿no? Creo que quizás estamos viendo un poco lo mismo. Eh, Sin ir más lejos, vamos al ETF de Brasil o al ETF Correcto, de Perú, por ejemplo, el EWZ desde el 2008 que está cayendo, digamos. así es, Y bueno, y EPU de Perú también ves caídas y lateralización, con lo cual, digo, entiendo tu análisis y lo comparto, lo comparto. Obviamente que, y me gusta cuando decís si tenés estómago, ¿no? Porque un poco lo que siempre uno habla es, cada uno es un mundo, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos, tiene su realidad, tiene su dinero, porque no es lo mismo los montos de dinero que tiene cada uno, si lo puede utilizar, si es ahorro, si lo necesita, ¿no? Entonces, cómo uno invierte implica también que depende mucho de la situación en la que esté cada uno. Y eso también es importante entenderlo, ¿no? totalmente, totalmente. Y una de las cosas que quizás tenemos que estar lidiando los latinoamericanos, y especialmente los países con mayor problema, en el caso de Venezuela, ahora Argentina, es que hay situaciones, digamos, que la verdad son urgentes, pero no importantes, como por ejemplo cómo hacer los cambios de la moneda, cuidar el tema de la devaluación, los problemas con las cuentas, cómo No. hacer, entonces, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que hacer un análisis en medio de todo eso es un desafío, porque al final también uno requiere centrarse y entender, bueno, qué hacer, tomar una decisión de riesgo, etcétera. Y hay un conjunto de cosas, de fuegos que se presentan todos los días, que Mm. complican un poco el asunto. Y creo que todos los latinoamericanos lo hemos sufrido, lo hemos vivido o lo estamos viviendo actualmente. Bueno, ahora Mm. lo que está pasando en Chile, un poco lo que ha pasado en Perú, lo que pasó en Ecuador, bueno, toda la región está bastante caliente en ese sentido. Muy. Quería, quería preguntarte, más o menos lo mencionaste, pero obviamente te alimentas como cualquiera de nosotros. Yo sigo a muchas personas en Twitter y veo gente de valor como tu cuenta y otros analistas, y te quería preguntar a ti.
si te gustaría mencionar y darnos algún dato de quiénes son para ti o cuáles son cuentas que pudieran ser referentes un poco para nuestra comunidad. A quién sigue Picasso Bursátil? O no necesariamente tienes una cuenta de Twitter, a lo mejor un portal web, algo que nos puedas compartir que para ti es de valor. Bueno, obviamente Tenkan Trading, que ahí, ahí lo vemos presente, para mí Correcto. es un monstruo. La verdad que es impresionante como cuando nada, trabajamos ya en equipo y la verdad que es impresionante. Ahí lo vemos a Merval Surf, que está ahí conectado. Le mando un saludo, obviamente, que también desde el punto del análisis técnico, obviamente, que lo valoro mucho. Después, bueno, Roberto Ruarte para mí en México casi que fue como un poco del que aprendí gran parte, ¿no? De los contenidos. Hay un montón de cuentas, la verdad es que no quiero perderme ninguna, porque la verdad es que no soy de seguir tanta gente, incluso un poco, capaz lo que abunda mucho es como, ¿viste? Me gustan las cuentas que no se pelean, ¿viste? Como que hay como un Correcto. poco de... Sí. eh, pero a ver, no sé, estoy entrando a mi Twitter porque sigo a gente y todo el mundo se olvida, no sé, qué sé yo, Inversiones Andinas, que la otra vez me invitaron a un space de ellos y la verdad que me trataron muy bien. Hay unos chicos que tienen 18 años que también me invitaron a una entrevista. Impresionante lo que son esos pibes, se llama Aprendiendo en el Camino, hacen un podcast y nada, es impresionante, ¿no? Digamos, como con 18 años, yo me imagino yo con 18 años, casi 20 años, pensando en invertir, impresionante, creo que hoy la tecnología acercó mucho a esto y la verdad que eso es bastante como destacable, ¿no? Bueno, nada, ahí te cité algunos, no sé, seguramente me quedan un montón afuera, que nada, que deben estar buenos, pero en este momento no me salen más, ¿no? Bueno, Perfecto. vos. No, no, sé que es un compromiso Vamos, hablar, te voy a decir sé a que es un vos, ¿viste? compromiso. Alberto Cárdenas. Este, sí, no, yo ese a veces no lo sigo mucho porque a veces dice mucho lo que era. Este, no le No, paramos casi después te demasiado. decía, algo que sí hago, perdón que te interrumpí, seguir a economistas. Como uno Ok, no se mueve en eso, Marul, Buteler, Epstein, o sea, hay como varios economistas que yo sigo porque me parece como interesante leerlos, ¿no? Pues al fin y al cabo son los que saben, digamos, ¿no? Bueno, después está Javi, Fede Alonso, o sea, hay como varios con los que siempre hablo, que nada, porque también es interesante eso, ¿no? Con quién uno habla y mantener el respeto, el intercambio, me parece que eso es como muy destacable también, ¿no? Porque a veces no solo es, eh, no solo es el análisis de mercado en sí, sino también el respeto y el ida y vuelta, ¿no? Me parece que eso también es como algo muy destacable, que por lo menos totalmente. El yo lo pongo en respeto, valor, ¿no? sin duda, estamos en un campo donde puede haber mucha subjetividad eventualmente y el respeto por la diversidad de ideas, por las opiniones contrarias. Creo que eso es algo que yo tomo muy en cuenta a la hora de seguir a alguien, ¿no? Cuando hay respeto, cuando yo veo que hay insultos o cosas, inmediatamente puede ser de valor el contenido, pero para mí, en mi caso particular, en mi cuenta de Alberto Cárdenas, yo simplemente no me engancho y prefiero no seguir esa toxicidad, digamos, porque Mm. creo que por encima del análisis está el respeto y los valores, ¿no? Totalmente, totalmente. De acuerdo. Eh, y te preguntaría, adicionalmente, siempre le hacemos esta pregunta a nuestros invitados, alguna recomendación, yo no sé si eres lector, si te gusta leer, algún libro que haya impactado, no tiene que ser de mercado necesariamente, pero algún texto, algún libro que te guste, que te gustaría compartir con nuestra audiencia, o alguna película, que es mucho más Ah, visual el tema. qué interesante el mundo de las películas, ¿no? Muy Quizás interesante. mi recomendación con las películas, digo, vamos por la película y después los libros, ¿no? Pero con las películas no lo tomen tan en serio, digo, porque generalmente lo de las películas está más vinculado a especulaciones fuertes
¿no? Y piensa, generalmente viene la gente pensando que es, me voy a hacer millonario de un día para otro, como de Big Short, como diciendo, bueno, me voy a shortear, no sé, el S&P, me voy a hacer millonario, voy a ganar de un día para otro, como, no sé, Wall Street, digamos, esto me voy a llenar de guita. Y por lo menos no es lo que yo pregono, yo en ese sentido siempre lo que pienso es cómo hacer, tratar de crecer en el largo plazo nuestro patrimonio. Yo aspiro a eso, sea el patrimonio que sea de cada uno. Entonces, cómo cuido yo mi capital y cómo lo hago crecer con el tiempo. Y quizás las películas no son las que te brindan eso, pero sin embargo, nada. The Big Short me parece un peliculón que está buenísimo. Y después, en cuanto a los libros, yo siempre un poco también lo que digo es, siempre uno les dice, empiecen, si vas a análisis técnico, que empiecen por análisis técnico de los mercados financieros de Murphy, pero al mismo Sí, tiempo les digo, ojo con lo que lean ahí, porque tampoco es para tomarlo al pie de la letra. O sea, para empezar, porque después, cuando uno pasa a la realidad es otra. Entonces, cuando se te vende, bueno, compras acá, vendes acá, esto es así de fácil, bueno, no lo es tan fácil. Entonces, siempre como que uno dice, para empezar está bueno, cuidado. Pero un libro que yo siempre recomiendo bastante, que está bueno, y justamente vos habías hablado hace un rato, hablabas de la psicología del mercado. Y para mí Trading en la Zona es un librazo de Mark un Douglas, librazo, sí. un librazo que habla de psicología de mercado, que está espectacular, la verdad. Siento que es un libro que no tiene desperdicio, hay un montón de otros libros más que... Pero ese libro a mí me da la sensación de que para aquellos que estamos en el mercado creo que es un libro que hay que leer. Hay que Totalmente. entender de que los mercados están cargadísimos de psicología. Es más, creo que por eso también se dan tantas discusiones y tanto, digo, porque cuando el mercado empieza a subir empiezan a aparecer chicanas. Viste, uno empieza a hablar del stop loss, me acuerdo con el Bitcoin, cuando estaba en la zona de los 50, 60, que yo hablaba mucho del stop loss como diciendo, che, cuiden, porque esto se puede dar vuelta, y finalmente se terminó dando vuelta, no lo veía venir yo, sino obviamente pues un paso a paso cómo se va dando el movimiento, pero sin embargo era como, uno hablaba del stop loss y la agresión que uno, que por Sí, lo menos que yo tuve, fue como nunca antes visto, la verdad. Pero bueno, siempre está bueno, generalmente, bueno, vos lo sabrás, en el mercado terminan quedando y resistiendo los que estudian y los que se toman el mercado en serio y no los que piensan que todo sube infinitamente, ¿no? correcto. Tremendo. He vivido ese tipo de experiencias y palpado el sentimiento del mercado Mm, y de las redes. Y es un indicador bien interesante también, porque los que sí. estudiamos análisis técnico se estudia un poco el sentimiento de cómo está la masa, ¿no? Y cuando uno Mm. lanza una idea de repente dependiendo del hate que uno recibe, del odio o de la aprobación, uno puede medir un poco la euforia o el miedo o cualquiera de estas emociones fuertes que pueden estar alrededor del mercado. Y también hay que tener cuidado de no engancharse. Pero tremenda recomendación la de el libro de Trading en la Zona de Mark Douglas, que es para mí un Ujú. clásico. Y, Sí, sí. y tiene un concepto que él más o menos trata de hilar, o sea, hiló y que yo sigo mucho, que es el concepto de fluir, del flow, que no es otra cosa que estar en la zona, ¿no? Esa zona Ujú. donde todo parece que converge en equilibrio entre las emociones y cómo uno se siente y la visión de mercado. Me encantó esa recomendación. Te preguntaría ya un poco para ir cerrando esta conversación y aprovechar, obviamente, todo. Si tú tuvieras que quedar con tres herramientas técnicas, tres nada más, vas a construir el gráfico solo con tres herramientas, ¿cuáles serían? Me mataste. No, es muy difícil, la verdad, la pregunta. Nu- No nu- sé. creo que es muy buena, digo, por eso, porque me estás haciendo pensar un montón. La media de 200, o sea, para mí la media de 200 la amo, ¿no? Es como, te ayuda muchísimo a ubicarte. Te voy a hacer trampa y te voy a decir las ondas de Elliot, con lo Está bien, cual, pero es un enfoque, digamos, te lo voy a valer como una. Muy bien. dale. Y el volumen. Y el Y el volumen. volumen. Muy bien, muy Sin bien. duda. Creo que con esas tres y agrego. Elliot,
mal utilizado es peor que el análisis técnico mal utilizado. Te agregaría Fibonacci, pero bueno, me dejaste solo tres. Pero, pues Fibonacci es impresionante lo que se usa, lo que lo uso, por lo menos. Ujú. Pero ondas de Elliot mal utilizado, es como medio. Pero bueno, nada, me quedaría con esos tres. Vamos con esos tres. Me hiciste pensar. Muy bien, muy bien. Muy Bueno, bueno. yendo al concepto minimalista, ¿no? Sí, 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 sí. Excelente. Oye, ha sido un placer, Picasso. Yo sé que aquí no hablamos de tu nombre porque te gusta mantener un poco de ese Sí, anonimato sí. y esa La figura, mística. la Sí. mística, y bueno, y eso se respeta y está genial. Y la verdad es que desde la admiración, me encanta tu trabajo. A las personas que entran en el space, no se pierdan la cuenta de Picasso Bursátil, su canal también tiene un newsletter, deberían Sí. suscribirse y ver y estar pendiente un poco de todos sus proyectos y la verdad es que échenle un vistazo al trabajo que no se van a arrepentir, les va a dar un enfoque que en muchos casos le puede explotar la mente así y les puede dar ideas muy, muy interesantes y una aproximación al mercado desde el arte y desde el humor, lo cual sin duda alguna, en mi opinión, agrega muchísimo valor. Ha sido un gustazo, Picasso, tenerte en este espacio. Esperamos, por supuesto, luego volver a compartir más adelante otras visiones y hablar, seguir la conversa que ha sido muy agradable. Este, y bueno, cuando esté por allá, por Argentina, en algún momento, Nos vemos. a ver si nos comemos un asado. Sí, Red. Mira, justo ahí estaba mirando un poco Twitter y uno pregunta cómo fue, pues el otro día yo que al asado le puse mayonesa, ¿viste? Acá en Argentina, yo Ajá, no por sé, ahí te estaban diciendo, ¿cómo es acá eso? Eso de aquí, eso debe en, ser un insulto, ¿no? Ah, sí, acá en Argentina a la carne obviamente se la come sola, pero sí, capaz más al choripán le pones chimichurri, pero ponerle mayonesa es como mala palabra. Rocketer se llama el seguidor y pregunta cómo llegué a ponerle mayonesa al asado. Bueno, lo cuento rápidamente, pero la realidad es que nada, mi mujer se fue, salió y yo me quedé solo y bueno, me pedí un sándwich de vacío. Y la verdad es que no estaba muy bueno. Pero bueno, no sé cómo fue que pasó que de repente le terminé poniendo mayonesa. Nada, porque algunos me lo dejan pasar al ser un sándwich. Pero sí. Che, te quería agradecer porque la verdad, haciendo un poco lo que comentaba antes, la verdad, lugares en los que se puede hablar de mercado y con profesionalismo, con buena onda, ¿no? Con un buen ida y vuelta interesante. Yo a veces siento que falta más de eso, ¿no? De hablar con sentido y no poner play y empezar a hablar. La verdad es que te agradezco mucho el espacio. La verdad es que te felicito por hacer estos espacios y nada, la verdad es que me sentí muy bien. Igualmente, igualmente, estoy de acuerdo, hace falta estos espacios. Bueno, esta es tu casa. La idea de este espacio es precisamente esa, tener una conversación interesante, con respeto y bueno, por supuesto, conocer ópticas distintas. Nosotros creemos muchísimo en eso de la inteligencia colectiva y de que se agrega mucho valor escuchando, ¿no? Escuchando lo que otras personas tienen que decir y que compartir. Y bueno, tú eres un ejemplo de una cuenta que agrega valor y que está enganchado con una buena vibra. Nosotros valoramos mucho la buena vibra también. Entonces, yo también me lo he disfrutado un montón y te agradezco nuevamente. Gracias a todos los que se conectaron. Además, los saludo rapidito por acá. A, bueno, nuestro profesor José Chaljobla, nuestros amigos de Point Blank, a Raúl Capriles en Maracay, a Gustavo, a Jaime Herpel en Chile, a Aurora en Maracay, a Mónica, Luis Alfredo, a Álvaro en España, creo, a Juan Brasmatas, a Martín, bueno, todas las personas que conozco y muchos otros que son seguidores tuyos, fan tuyos, Picasso, que están Sí. conectados en este espacio y que se han disfrutado esta conversación, la van a poder tener grabada, luego las vamos a compartir en redes. A Luis Cataño también, allá creo que está en China ahora. Bueno, mucha gente amiga y creo que yo me he vacilado esta conversación, ya me dio hambre, quiero un asado, iré por él.
Este, Bueno, y a mí ya me tocará en algún momento cuando nos veamos a ver de comer unas buenas arepas entonces. claro que sí, arepas y cachapas, cuando quieras. Me va, buenísimo, buenísimo. Bueno, un fuerte abrazo, gracias a todos y bueno, espero que hayan disfrutado este espacio. La invitación es para el próximo jueves, que vamos a tener otro invitado también de lujo y bueno, pendiente en nuestras redes que vamos a estar compartiendo toda la información. Fuerte abrazo a todos y gracias por conectarse. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao, Picasso. Chau, chau.